cuál es la demanda del servicio o producto considerado que puede esperarse sea atendida por el proyecto al entrar en operación. ¿Ya? Entonces, el alcance del estudio de mercado tiene que cubrir las siguientes cuestiones. La identificación del producto y servicio, ya les dije, el área del mercado, la demanda, la oferta, el balance oferta-demanda, que no es nada más que mostrar la demanda insatisfecha. La demanda insatisfecha es el resto de la demanda menos la oferta, ¿cierto? Los precios y los canales de comercialización. Todos esos aspectos están incluidos en el estudio de mercado. Y les dije también de que es importantísimo en todo estudio de mercado empezar por definir en forma muy precisa el producto que se está considerando, así como sus características propias. De esta manera se centra la búsqueda de información y el análisis de la misma y lo que realmente es relevante para el proyecto y en consecuencia se evita la dispersión de esfuerzos. La identificación del producto abarca desde la definición hasta las características generales del producto, las presentaciones, los usos, los productos sustitutivos, los productos similares, los productos complementarios. Es necesario determinar las características generales que tiene el producto. Si tiene especificaciones técnicas, composición química, propiedades físicas, color, textura, etc. Las presentaciones que vamos a hacer, cuál va a ser la presentación de nuestro producto, eso es importante, como corresponde a la definición de las formas que el producto será ofrecido, tanto en lo que se refiere a envases, empaques, color, tamaño, cantidades, proporciones y porciones de comercialización, vale decir, los tamaños del producto que se va a comercializar, ¿no es cierto? La Coca-Cola, por ejemplo, ha ido subiendo de tamaño. Ustedes saben que la primera botella de Coca-Cola, bueno, que yo conocí, tenía 750 cc. Ahora las botellas de Coca-Cola son de 3 litros, ya, ¿no es cierto? Entonces han ido subiendo el tamaño, etc. Los usos que se le va a dar al producto claramente deben estar especificados. Los usos tendrán que detallarse de todos los usos posibles del producto, tanto los directos como los indirectos y los derivados. Los productos sustitutivos, similares o complementarios también deben ser claramente especificados para ver con qué productos vamos a competir. El área del mercado es importantísimo ver dónde vamos a comercializar la zona de influencia de nuestro producto y la extensión geográfica definida dentro de ella es importante para saber cómo vamos a realizar nuestro producto. En cuanto a la extensión geográfica, el mercado puede ser local, quiere decir de un municipio, regional que abarque, por ejemplo, todo un departamento, nacional o internacional. Para realizar el estudio de mercado tiene que precisarse cuál es la cobertura o extensión geográfica correspondiente que deseamos nosotros abarcar. La población consumidora dentro del área de influencia del mercado, considerando el estudio, debe ser clasificada por segmentos de acuerdo con el producto correspondiente. Esta segmentación se hace según sexos, según edades o por lugares de residencia. Otro factor para clasificar la población es el nivel de ingresos. Es
Entonces es importante también ver y hacer una segmentación de la población de acuerdo a los niveles de ingresos. Es importante en el estudio de mercado, ya que de dicho nivel y el poder adquisitivo correspondiente puede saberse qué segmentos están en posibilidades de comprar y a qué precios y en qué cantidades. También es importante establecer las condiciones de comercialización, definiendo de manera general el mercado, cómo puede caracterizarse según las condiciones en que se desarrolla la comercialización o distribución de productos. ¿Quiénes son los principales compradores y vendedores? ¿Cuáles son los intermediarios para el producto? Hay cuellos de botella, en el mercado se acerca a una situación de competencia amplia, competencia perfecta, etcétera, etcétera. El estudio de la demanda. El propósito del estudio de mercado es conocer cuánto se consume del producto, considerando en el área geográfica determinada como la zona de influencia del proyecto. En este sentido, deben considerarse tanto las cantidades consumidas en el pasado como en el presente y los factores que afectan al consumo para poder pronosticar cuál podría ser la futura demanda. Es necesario ver el comportamiento histórico para conocer el consumo y la demanda. En el pasado se utilizan series históricas y estadísticas de varios años pasados. Generalmente nosotros lo vamos a hacer a través del análisis de la regresión lineal, ¿de acuerdo? El número de años que se estudien depende del producto y de la cantidad confiable para que la estadística sea confiable. Generalmente vamos a utilizar estadísticas de los 10 últimos años, a no ser que hayan habido, por ejemplo, factores externos que hayan influenciado demasiado lo que es concretamente el análisis o estudio de la demanda, o sea, las modificaciones que han habido repentinas en la demanda, como en el caso último, los 3 meses, seguramente muchos de los productos no se han demandado porque ha habido una baja sustancial de la demanda debido a la crisis que se estaba pasando. Entonces, para esto nosotros vamos a utilizar sobre todo el análisis de regresión lineal, haciendo un análisis de las medias cuadradas, ¿no es cierto? Que ustedes saben hacer con seguridad. La demanda actual, en este caso, se requiere determinar cuál será el consumo o demanda durante el periodo anual en el que se lleva a cabo el estudio de factibilidad. Para algunos productos podrá disponerse de información acerca del consumo en algunos de los meses del año correspondientes. Con estos datos y otras informaciones como el crecimiento esperado de la población y los consumos per cápita, podrá estimarse el tamaño de la demanda actual, ¿no es cierto? Los procedimientos y técnicas para efectuar dicha estimación son los mismos que se aplican para pronosticar el tamaño de la demanda en los años siguientes. O sea, nosotros podemos hacer un análisis de regresión, ver cuánto será la demanda actual de este año que viene y cuánto será la demanda de cualquiera de los siguientes años. O sea, podemos pronosticar la demanda futura. El estudio de la demanda requiere preparar un pronóstico de la cuantía de consumo que debe prepararse o más bien que debe esperarse en los siguientes años durante la vida útil del proyecto. Es decir, tiene que conocerse cuánto se demandará del producto considerado en cada uno de los años que el proyecto estará en operación, produciendo los bienes que se consideran necesarios.
Entonces, las técnicas de proyección para pronosticar la demanda futura incluyen las siguientes: pronósticos por simple juicio, pronósticos por encuestas, a los que ustedes están muy acostumbrados, pronósticos estadísticos, análisis de series históricas, análisis de correlación, análisis de regresión lineal. Todas estas técnicas, que las vamos a repasar de alguna manera, van a permitirnos hacer una proyección de los resultados de la demanda. De manera semejante y en paralelo al estudio de la demanda, debe hacerse el análisis de la oferta. Este análisis también considera el tamaño de la oferta tanto en el pasado como en el momento actual, cuando se hace el estudio, o en el futuro. Sin embargo, a diferencia de la disponibilidad de información con relación a la demanda, los datos relacionados con la oferta son más difíciles de obtener, ya que la información más confiable y extensa se encuentra en manos precisamente de las empresas que ya participan en el mercado como oferentes y que no tienen mucho interés en que sea utilizada por sus competidores actuales y futuros. Por estas razones, la obtención de información correspondiente requiere utilizar la imaginación del proyectista. Igualmente es necesaria una amplia capacitación o capacidad crítica, si se quiere, para calificar la información y efectivamente conseguirla, ¿no es cierto? El cemento, seguramente voy a tener la información de cuántas bolsas de cemento produce la Cobos y las otras plantas, pero si quiero producir pollo, digamos, pollo a la broster, muy difícilmente voy a poder saber, tal vez viendo cuántos lugares hay, estimando cuánto vende cada uno, etc. Pero en otros casos es mucho más difícil conseguir este tipo de información cuando precisamente tenemos que ir a o recurrir a los competidores. Hay una diferencia sustancial que les voy a mostrar en ejercicios también entre la demanda y la oferta. Es posible que la demanda vaya creciendo de manera constante, ¿no es cierto? La demanda de cemento en Bolivia cada año se incrementa, por decir algo, en 1.000 toneladas métricas, ¿no? Ya sabemos, entonces, 1.000 toneladas métricas cada año se incrementa, y a eso tenemos que hacer el cálculo del interés compuesto nomás, y ya tendremos nosotros cuánto de cemento vamos a requerir o van a consumir en tal. Pero la oferta no se incrementa de esa manera. La oferta se incrementa de una manera muy, si se quiere, muy lenta, ¿no? A ver, estoy nada más que haciendo unas modificaciones. Aquí se ha acabado el video, que está de fondo solamente, porque estoy explicando yo otra cosa, ¿no es cierto? Entonces les decía que es muy difícil, tratar de hacer una proyección de la oferta. ¿Por qué? Porque las fábricas se establecen, y generalmente todas las industrias, por ejemplo el cemento, ya tienen un cupo anual de producción que está generalmente planteado a su máxima capacidad, ¿no? Entonces, la demanda más bien la oferta más bien es estática durante algunos años, hasta que alguna de las plantas de cemento
la demanda es 100.000 toneladas o la oferta es 100.000 toneladas en los últimos 5 años. ¿Por qué? Es raro que no ha aumentado la oferta. No puede aumentar porque todas las fábricas de cemento están trabajando a su máxima capacidad. Entonces, ¿cuándo aumenta? Cuando hay una ampliación de la capacidad instalada de alguna de las fábricas de cemento. Vale decir, eso se incrementa abruptamente, ¿no es cierto? En junio, la fábrica Cobose va a ampliar su capacidad porque ha establecido una nueva planta, nuevos hornos, etcétera, etcétera. O cuando se instala una nueva fábrica, una nueva empresa, entonces hay brechas entre la oferta y la demanda, considerando que la demanda generalmente es estacionaria o más bien creciente y la oferta más bien es estacionaria. Sin embargo, muchas de las empresas o de las fábricas también que estaban trabajando una capacidad instalada muy baja, van ajustando su capacidad instalada en la medida en que hay mayor demanda para, lógicamente, entrar en un punto de equilibrio. Como parte del estudio de mercado debe aportarse información acerca de las condiciones que lleva a cabo el proceso de compra-venta de bienes considerados en el mercado. Vale decir, es importante que existan relación de precios o estudio de precios. Hay mecanismos para la fijación de precios. En la parte referente a los precios del producto es necesario establecer cómo son determinados en el mercado estudiado. En este aspecto, las formas más comunes son las siguientes: precios existentes en el mercado interno, precios de productos similares importados, precios oficiales establecidos por las autoridades. Ustedes saben que algunos productos tienen precios máximos, precios determinados en función de los costos de producción. Este es el precio más importante para nosotros, como ya lo dijimos en lecciones pasadas. Los precios se fijan de acuerdo al precio o a los costos de producción. Y los precios base se fijan en torno a los costos de producción y los precios de mercado se fijan en función de los precios de mercado. O sea que vale decir que el precio de nuestro producto sobre todo debe basarse en el costo de producción, pero ya les dije, si hay un precio mayor en el mercado, podemos subir un poquito el precio, podemos tener un mayor margen de utilidad. Si hay un precio menor en el mercado, tendremos que ajustar nuestro proyecto para que el producto sea más competitivo. El precio estimado en función de la demanda también. Este es el precio de mercado en realidad. Precios del mercado internacional, precios regionales, etc. Entonces es importantísimo ver todo aquello para tener una idea exacta. El precio es un componente importantísimo y nosotros precisamente vamos a entrar ya a ver cuáles son los costos de producción en el próximo capítulo que está referido al estudio técnico. Es importante también hacer un estudio de la comercialización, ver los canales de distribución que vamos a tener, las prácticas de comercialización, los esquemas de comercialización para el proyecto. Esto me van a enseñar ustedes porque son ingenieros comerciales, expertos en comercializar. Servicios o apoyos complementarios, es necesario ir viendo todo aquello. Una relación de lo que son, sobre todo, los aspectos más importantes del estudio de mercado, identificación del producto, el mercado. Podemos ver muchos mercados, el mercado competidor, el
mercado, consumidor, etcétera, etcétera. También es importante ver la demanda, la oferta, por lo tanto la demanda insatisfecha. Es importante ir conociendo los canales de comercialización, primero los precios, los canales de comercialización, cosa que he explicado de manera bastante detallada. Y yo hubiera querido hacer una explicación de algunos problemas en esta clase. Y hemos visto la oferta, la demanda, no es punto de equilibrio, es la elasticidad, precio de la demanda. También veremos la elasticidad de ingreso de la demanda, etcétera, etcétera. Pero necesito una pizarra, lamentablemente no he podido adaptar ahora. Y lo que voy a hacer más bien es un video, grabar un video con los ejercicios. Lo voy a poder hacer desde mi celular y voy a enviarles como insumo para la próxima clase. Entonces, es lo que les puedo comentar hasta ahora, y si tienen preguntas, dudas, vayan planteándolas. Conste de que vamos a tener 2 clases más del estudio de mercado, no crean que hemos acabado. La próxima vamos a hacer sobre todo ejercicios y voy a ver qué instrumento utilizo para poder desarrollar los ejercicios. ¿Preguntas? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sobre Adelante. lo que nos habló, ¿hay diapositiva? Sí, ya les he mandado esa diapositiva que le he estado pasando como fondo. Está Sí. en sus carpetas del Classroom, ¿ya? Ya he enviado la lección en realidad y he mandado una bibliografía básica más para que ustedes puedan profundizar todo aquello. Entonces, sobre todo vamos a profundizar, como les digo, cómo determinamos la curva de demanda, cómo determinamos la curva de oferta, cómo establecemos el punto de equilibrio, cómo vamos a desarrollar cómo vamos a desarrollar el estudio que corresponde a ver las elasticidades precio de la demanda. Es importante hacer un análisis de la elasticidad precio de la demanda porque siempre vamos a tender a producir productos que no sean muy sensibles a los precios, o sea, que la demanda no sea muy sensible a los precios. Cuando vamos a producir productos muy sensibles a los precios, van a bajar un poquito de precio y se nos va a inundar el mercado de consumidores. Van a subir un poquito de precio y todo el mundo va a dejar de comprar. Entonces, generalmente se aconseja no producir productos que son altamente inelásticos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más? Nos vemos la próxima clase, que es el próximo martes. El lunes, para los que tengan dudas, vamos a ingresar y estamos nuevamente en las clases el lunes, donde les digo, sobre todo voy a conseguirme, aunque sea una pizarra electrónica, para poder desarrollar los ejercicios. Hasta
la próxima semana. Chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.